Sobre la Roca, el podcast donde Jorge y Karen te compartiremos el mensaje de la salvación que dejó nuestro Señor y Salvador Jesucristo de Nazaret, porque creemos en su poder para transformar corazones, restaurar vidas y darte dirección eterna. Bendiciones, bienvenidos a un nuevo episodio de Sobre la Roca Podcast. Como les comentamos anteriormente, seguiremos hablando sobre los milagros de Jesús y el día de hoy hablaremos de cuando Jesús calmó la tempestad. Los dejo con mi esposo. Amén, amén. Y seguimos hablando de los milagros que Cristo hizo, su potestad, su dominio sobre toda la creación. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre la tempestad, sobre el mar. Cómo es que Él tuvo potestad para hablarle al mar y hablarle a los vientos. Pero antes de eso, acompáñanos a orar para comenzar. Amén. Y poner este tiempo en las manos del Señor. Ahí donde estás tú, inclina tu rostro y vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, en este día, Señor, en esta hora, Señor, yo te pido, Padre Santo, que seas tú usando, Señor, nuestras bocas, usando nuestra mente, nuestra alma y nuestro corazón, Señor, para que en el nombre de Jesús tú seas glorificado y exaltado, Señor. La gloria, Señor, que tú has de manifestar en este tiempo, Señor, es toda tuya, Padre Santo. Yo te pido, Padre Santo, haz tu voluntad y tómanos, Señor. Pon un carbón encendido en nuestros labios, Señor, y limpia nuestra boca, Señor, todo lo que hayamos hablado mal, Señor, o todo lo que hemos dicho mal, Señor, y en el nombre de Jesús, Señor, te pido, Padre Santo, ángeles y arcángeles alrededor de este lugar, Señor, de ahí donde están las personas que van a estar viendo y escuchando esto, en el nombre de Jesús, ángeles y arcángeles, Señor, instruyendo y revelando, Señor, más allá de lo que nosotros podamos hablar, Señor, que en el nombre de Jesús esta palabra sea una semilla que dé fruto en su tiempo, Señor, y dé fruto en abundancia, Señor, en los corazones, en las mentes, en las almas, Señor, para transformación, Señor, y también, Señor, para creer, Señor, en aquel que es nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amor, ¿nos puedes contar algo? Claro que sí. Acompáñenme con San Marcos 4:35. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decaían el uno al otro. ¿Quién es este que aun el viento y el mar obedecen? Amén. Amén. Amén en el nombre de Jesús. ¿Qué nos está hablando la palabra? ¿Qué nos está hablando la palabra? Que esos apóstoles que caminaron con Jesús, que vieron milagros, sanidades, prodigios, que vieron y conocieron al Hijo de Dios, lo conocieron más que solamente conocerlo, fueron íntimos de Él, fueron compañeros, durmieron con Él, comieron con Él, caminaron con Él, vivieron con Él, todo lo que Cristo vivió mientras ellos estuvieron con ellos. Si padeció persecución, ellos la padecieron con Él. Si vieron milagros, ellos la vieron con Él. Si tuvieron que dar de comer, ellos dieron de comer con Él. Y aún así, la palabra nos enseña que ellos tuvieron temor. Tuvieron temor. Sabiendo esto, les decía: ¿por qué temen? No sean de poca fe, no tengan temor. Ahora yo te digo a ti, si tú estás pasando por circunstancias, situaciones, ya estás en Cristo, ya estás en la iglesia, ya estás en la barca. La iglesia, al estar en Cristo, al recibir a Cristo y al estar en la iglesia y al estar caminando, incluso en un ministerio, en un llamado, muchas veces tememos por las circunstancias y situaciones. Pero nunca te olvides que la palabra dice: clama a mí y yo te responderé cosas grandes y ocultas que tú no conoces.
Ellos no conocían que Jesús tenía esa potestad sobre el mar. Ellos no conocían que Cristo tenía esa potestad sobre los vientos, pero Cristo la tenía. Entonces, mi hermano que estás escuchando ahí, si estás pasando por una situación, yo te arrojo esta palabra: clama a Cristo y Él te responderá. Cuando tú te sientes ahogar, porque sí pasa, siendo cristianos, estando en la barca, estando en la iglesia, sirviendo en la iglesia, teniendo un ministerio, siendo un líder, un evangelista, un pastor, un profeta, un apóstol, un maestro o un líder. Llegan momentos en nuestras vidas que nos sentimos que nos ahogamos, así como ellos sintieron que se ahogaban. Así muchas veces nos pasa, estamos caminando con Cristo. Lo dije, ellos comieron, ellos durmieron, ellos dieron de comer, ellos vieron los milagros y vivían con Él. Y aún así, llegó un momento en su vida, en esa barca, en que se sintieron que se ahogaban, sintieron que la barca se estaba llenando, mientras Cristo ahí estaba. Se olvidaron que Cristo estaba con Él. Ellos estaban con Cristo y Cristo con ellos. Y ahí es donde nosotros a veces también, como los apóstoles, menguamos, dudamos, nos falla la fe. Nos falla la fe a veces y cascabeleamos. Cascabelear es una palabra del mundo, que es como que dudamos. Entonces, yo te digo, esta palabra es para ti. Si tú has caído, si tú estás dudando, cascabeleando, tómate de la palabra donde dice que ellos le dijeron: Señor, Señor, ayúdanos. Yo te digo a ti, Cristo ahí está para ayudarte. Y te dejo con mi esposa. Como decía ahorita mi esposo, que ellos tuvieron falta de fe, porque dice aquí en una parte: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Jesús asume que su miedo es porque ellos no tienen fe. Entonces yo te digo a ti, que tal vez estés atravesando por alguna situación en tu vida, que no tengas miedo, porque también dice en otra parte de la palabra que el perfecto amor echa fuera todo temor. Y tenemos que tener la seguridad de que Dios nos ama. Tanto nos ama que dio a su único unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, yo no sé qué más necesitas para confiar en que Dios te ama, en que Dios tiene una solución para tu vida, en que incrementemos esa fe, en que aunque la tormenta esté muy fea tal vez en nuestra casa, en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo, en nuestra familia, que tengas la fe, la confianza y la certeza de que Cristo está contigo, porque Cristo iba en la barca, pero él estaba dormido, porque él tenía confianza en que su Padre, en que Dios los cuidaba. Así yo te digo hoy, no porque te estén pasando cosas malas o cosas que no estaban en tus planes, quiere decir que estás solo, que Cristo ya te dejó, que Dios se olvidó de ti. No, Dios ahí está, pero Él confía porque Él ya tiene la visión de los planes que Él tiene para ti, y son planes de bien y no son planes de mal. Por eso a veces Él nos va a permitir pasar por situaciones para que nuestra fe crezca, para probarnos, para medirnos y también para demostrarnos que Él está con nosotros siempre y en todo momento. Él nos acompaña y Él siempre va a estar a la espera, porque cuando esos discípulos de Él tuvieron temor, lo despertaron y Jesús solamente con una palabra calmó la tormenta. Él ordenó a la tormenta que se callara y que se fuera. Y así pasó. Entonces, así pasa lo mismo en esa situación que tú estás pasando, que a lo mejor sientes que el barco ya se va a hundir. Yo te digo que no desistas, que sigas en el barco, que aunque tú sientas que ya es momento de cambiar de barco, no cambies. Sigue ahí, porque el barco puede cambiar, pero si no cambias tú, si tu fe no crece y si tu tormenta interior no es controlada, entonces vayas a un barco o vayas a otro, la situación va a ser siempre con el mismo final, porque tú no has aprendido a confiar, porque tú no has aprendido a dejarle tus problemas en las manos de Dios. Amén. Él está ahí esperando que tú te detengas un momento y que tú le hables y que tú le digas: Padre, la tormenta, Padre, ayúdame. Y Él te va a ayudar, Él va a calmar esa tormenta. Voy a comparar cuando Moisés tuvo que usar una vara y clamar al Padre, clamar a Dios para que abriera las aguas. Jesús no. Jesús simplemente con una palabra de autoridad ordenó a la tormenta que se callase y que se acabara.
Y así va a ser con tu tormenta, así va a ser con tu problema y con tu situación. Amén. Jesús está a la espera de que nosotros nos acerquemos a Él con un corazón humillado, contrito y agradecido y confiando en lo que Él va a hacer en nosotros. Solamente es cuestión de que demos ese paso de fe y que le hablemos a nuestro Señor para que nos salve de esa situación. Amén. Amén. Y como dice mi esposa, Jesús tenía potestad, así como Dios le dio a Moisés la potestad para abrir los mares a través de extender la vara, a través de extender la mano. Y aún dejó que toda la noche estuvo el agua abriéndose el mar hasta que quedara en seco. Y aún por la mañana el faraón venía. Pero Dios le dijo a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? Extiende tu mano sobre las aguas. Y se cerraron las aguas. Las dos paredes que se habían formado, dos columnas de agua, para que hubiera un camino para el pueblo de Israel. Le dijo, Moisés, extiende tu mano. Yo te doy potestad de alguna forma, le dijo el Señor. Yo te doy potestad, extiende tu mano y las aguas se van a cerrar. Yo te digo esta tarde, esta noche, esta mañana que vayas a ver el video, tú empieza a creer, clama a Dios y Él te responderá, porque nunca se abrió el mar antes de que el pueblo clamara a Dios, antes que el pueblo rogara y le pedían. Y el Señor le dijo, Moisés, yo te he dado la autoridad, extiende sobre el mar para que se abra. Y Moisés así lo hizo. Ahora me voy más atrás. ¿Quién fue el que creó? ¿Quién fue el que separó las aguas de las aguas? ¿Quién fue el que le habló al mar y le dijo que haya peces de todo tipo? Fue Dios. Su palabra, su voz, una sola palabra del Señor basta para ordenar lo que está en desorden. Una sola palabra del Señor basta para ordenar a la muerte que salga fuera. Una sola palabra del Señor basta para que la enfermedad huya. Una sola palabra del Señor basta para que tu situación cambie. Tu aflicción, tu tristeza, tu depresión, tu soledad, tu desánimo puede cambiar con una palabra del Señor. Cuando el Señor echa fuera esto, no hay quien se retenga, no hay quien se detenga de soportar tal palabra, porque el Señor tiene esa voz de mando, esa voz de trompeta para hablarle a las situaciones, para hablarle a la creación y decirle que obedezcan, hagan lo que Él manda. En el nombre de Jesús, todo lo que tú le pidas será hecho si lo crees. Dice la palabra, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a esa montaña, muévete de aquí. Se refiere a que tú le dirías a tu problema, fuera, a tu enfermedad, soy sano, a la muerte, soy libre y tengo vida en Cristo Jesús. Yo el otro día le decía a mi esposa que estaba en mi trabajo en la noche trabajando, y le decía, amor, en la noche me empezó un poquito a molestar, a estresar, a sentirme angustiado. ¿Por qué? Porque trabajo, situaciones laborales, situaciones, acá ando en la casa construyendo unas cosas, los niños, la familia, la situación diaria. Y en un momento dije, Señor, híjole, en un momento quise renegar y decir, Señor, está difícil cargar con todo esto. Pero en un momento el Espíritu Santo me enseñó a cambiar mi quejabanza por oración. Y Él me enseñó a orar. Y me enseñó diciendo esto, Señor, dame las fuerzas para seguir adelante. Dame la fortaleza para soportar. Dame la sabiduría para educar. Dame las ideas y la inteligencia para sobrellevar todo y llevar a esta familia viento en popa. ¿Qué quiere decir el viento en popa? Que tenemos viento en las velas y vamos hacia adelante, vamos avanzando y no nos vamos a quedar ni vamos a retroceder, porque el Rey de Reyes, señores, señores, camina con nosotros. Ahí donde tú estés pasando la situación, el Señor está al lado tuyo. No estás caminando solo. Y si en tu casa está pasando problemas, no están caminando solos. Ahí está el Señor caminando con ustedes. Solamente Él quiere que tú le hables. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aún aquel milagro que no esperas, que no crees, que no estás viendo, clama que el Señor puede hacerlo. Él puede poner en orden la enfermedad y cambiarlo por sanidad. Él puede echar fuera la maldición y dar bendición. Él puede cambiar todo el panorama en un abrir y cerrar de ojos con una sola palabra de Él, así como Él le habló a la tempestad. Él habló a los vientos, Él le habló al mar, y todo se apaciguó y hubo gran bonanza, hubo tranquilidad. Esas aguas que estaban altas, altas, esas olas, se volvieron un mar templado, yo creo, un mar muy tranquilo. Y los muchos vientos se callaron porque les dijo que se callaran y al mar que se apaciguara.
porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Rey de Reyes no es nada más decir como un rey terrenal, no, Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso Mateo me gusta, porque Él le reconoce como Señor. No como maestro solamente, está bien maestro, pero Señor es más que maestro. Cuando tú le reconoces como tu Señor y tu Salvador, estás poniendo por alto, más alto que todo lo que hay debajo del sol. Tus aflicciones, tus problemas, tus situaciones, muchas veces, y se los cuento por testimonio, nos pasa. Estás llevando un ministerio, estás llevando un liderazgo, tienes un llamado y tienes años. ¿Y qué crees? Estás en la barca, tienes años. Estás en la barca, tienes años, como Pedro. Pescador, tenía años. Y él estaba entre los discípulos que tuvieron temor. Tienes años dedicándote a esto, pero llegan momentos en que sientes que tu barca se está hundiendo. Llegan momentos en que sientes que tu barca se va a hundir. Y dudas y menguas. Y empiezas a creer más en lo que ves que en la fe que el Señor dice. Hombres de poca fe, no seamos hombres de poca fe. Levantemos nuestra fe en alto. Y Él dijo, yo no sé por qué no te puedo dejar decir, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Yo no sabía mi oración de esa noche, pero el Espíritu Santo sí sabía cuál era la correcta. No era una oración de quejabante, sino una oración de fuerza, de fe, de esperanza, en que Él me va a dar la salida, para llevar en bendición y en viendo en popa, de gloria en gloria, de poder en poder, a la familia que Él me ha entregado, porque Él es el que lo da todo. En el nombre de Jesús. Amén. Ahorita que mencionaba a mi esposo de que él callaba y apaciguaba las aguas, o sea, ¿quién callaba? Dios. Me venía a la mente que a veces lo que primero que tenemos que callar son nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, porque estamos en la situación y nos llenamos de pensamientos negativos. Empezamos a hacer películas, empezamos a imaginarnos los peores escenarios de lo que pueda pasar. Pero ¿por qué pasa eso? Porque a lo mejor la fuente de la que nos estamos alimentando es la fuente incorrecta. ¿De qué te estás alimentando? Te estás alimentando de noticias, que obviamente las noticias generalmente son negativas, de que ya mataron, de que ya pasó esto, de que ya se robaron a alguien. Entonces, te estás alimentando de eso, te estás alimentando de los chismes, de las novelas, o te estás alimentando de la fuente. Porque si te estás alimentando de la fuente, no va a haber ni siquiera cabida a los malos pensamientos. Amén. Si te estás alimentando de la palabra de Dios, donde constantemente se nos está recordando que hay promesas para nuestras vidas, se va a ir el temor, se va a ir la angustia. Y yo no te digo que está mal, es normal de repente sentir temor, tener dudas, pero le damos lugar. Nos enciclamos en ese temor, nos enciclamos en esa duda, o empezamos a reprender esos pensamientos, a callar esos pensamientos y empezar a traer a nuestra vida las promesas de Dios, recordándonos cada promesa que Él nos ha dado. Y esto, más que nada, como decía mi esposo, él no sabía que le iba a dar Dios para orar. Sin embargo, Dios le empezó a dar las palabras que él necesitaba. Y así va a ser con nosotros. Si nosotros dedicamos un tiempo en el día para orar, Dios nos va a empezar a dar respuestas. A lo mejor no lo vas a escuchar, no te va a decir, oye Juan, no, pero Él te va a poner el sentir de qué es lo que tienes que clamar, o de qué es lo que tienes que hacer, o si te vas para la izquierda, o si te vas para la Amén. Derecha. Dios Amén. Te va a empezar a dar dirección y va a poner a tu alcance esas respuestas que tú estás necesitando. Amén. Como te decía mi esposa, son cosas a veces colaterales, cosas fuera del evangelio, cosas fuera de la palabra las que te afligen, así como estos apóstoles miraban entrar el agua a la barca, y así mismo nosotros miramos y de qué estamos llenando nuestra barca. Tu barca que esté llena de Cristo, que Amén. Esté llena de bendición, que esté llena de la palabra, que esté llena de Él, y aún cuando vengan las muchas aguas, mira, ¿qué crees? No van a poder entrar en tu barca. Amén. No van a poder entrar en tu barca muy fácil, y si llegan a entrar, te vas a recordar que dice el Señor, clama a mí, ten fe, yo tengo un plan, los planes que yo tengo para ti son de bien y no de mal, que si aún te estoy permitiendo una tempestad, es para el crecimiento, lo decía mi esposa, muchas veces pasamos situaciones porque nos quiere llevar al crecimiento.
Él nos quiere llevar. Muchas veces no podemos crecer si no somos confrontados. No podemos nadar si no nos avientan al agua. El ave no puede volar si la mamá no la avienta del nido. Y muchas veces el papá así hace con nosotros. Papá Dios así hace. Nos pone los problemas porque nosotros solos no nos vamos a aventar. Porque solos no vamos a volar. Porque solos no vamos a nadar. Porque no nos permite, porque Él sabe que tú tienes la capacidad para soportarlo, porque dice en su palabra que nunca nos dará una carga que no podamos llevar, que no podamos soportar. Él siempre nos va a dar las cargas que podemos, aun cuando lo veas bien difícil. Si Dios te lo permitió, es porque Dios sabe que tú puedes hacerlo. Así como les dijo, hombres de poca fe, porque Él sabe y Él les dio potestad para hablarles, pero les faltaba más fe. Ahora yo te digo a ti, no mengues, no te retires, no cambies de barca. Dijo Moisés, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Amén. ¿Qué es lo que le quería decir Moisés a Dios, a Jehová de los ejércitos? Mira, Señor, tu presencia está aquí. Aquí yo hablo contigo, aquí estoy contigo. Pero si tú me mandas para allá y tú no vas a estar allá, yo no quiero estar allá. Yo quiero permanecer aquí en tu presencia. Porque en tu presencia hay plenitud de gozo. Porque en tu presencia soy saciado. Porque en tu presencia siento yo un poder que no tengo. Porque todo el poder viene de Él y vuelve a Él. Y es lo que Moisés le decía. Entonces vuelvo al cambio de barca. No te cambies de barca sin Cristo. No te cambies a otra iglesia sin Cristo. Muchas veces esos problemas, esas situaciones que vives en tu iglesia, donde Dios te plantó, donde Dios te sembró, ¿sabes para qué son? Para afirmarte. ¿Por qué? Porque hoy en día muchas iglesias y muchos congregantes, aún siervos y siervas, no soportan una corrección. Soporta la corrección, tómala. Sí, es desagradable, tal vez va a ser amarga, no te va a gustar, pero ve a tu casa, enciérrate en tu cuarto y ora al Padre y dile, Padre, revélame qué es lo que está queriéndome enseñar. Porque muchas veces los líderes, pastores, evangelistas, profetas, apóstoles que exhortan a la iglesia, muchas veces es Dios mismo el que los está exhortando. Porque Dios quiere llevarte a otro nivel, porque Dios quiere que crezcas, que madures. No quieres que sea infructuoso. Y más si tienes un llamado, un liderazgo. Dios te va a probar. Porque es necesario levantar líderes inquebrantables. Él te va a pasar por el fuego, pero no te vas a quemar. Él te va a pasar por las aguas, pero no te vas a ahogar. Porque Él está contigo y tiene el cuidado de ti. Tú vas a ser un fuego consumidor. Vas a consumir el fuego de la duda, del temor, de los nervios, del miedo. Aún vas a echar fuera demonios, dice la palabra. Pero es necesario la prueba, es necesario la circunstancia, es necesario el proceso. Muchos no queremos el proceso, pero es necesario agarrar el toro por los cuernos. Dicen aquí, decimos, agarra el toro por los cuernos. Está muy grande, está muy fuerte, pero agárralo por los cuernos y domínalo. Porque es lo que Dios nos permite, sí, que tengamos situaciones para dominarlas, para ir a dominar las situaciones de otros. Aquel problema que tú tuviste, el día de mañana vas a ser libre, vas a vencer, porque la palabra dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús, para que tú ayudes a otros que estuvieron en tu situación a vencer lo que tú ya venciste. Por eso Dios muchas veces te lo permite, porque de ahí va a correr tu llamado de lo que vences. ¿Tú qué dices, mi amor? Pues ahorita que estabas diciendo eso, me vino a la mente hace 2 semanas que tuve unas pruebas. Fui a un almacén a recoger un producto, no me lo quisieron entregar, así lo vi yo en ese momento, aclaro. Amén. Y después de ahí me fui y me chocaron, o sea, no fue nada grave, solamente fue como un besito, ¿no? Dirían por ahí, me sí, pegaron en la defensa. Y dije, no, ya me voy a mi casa, o sea, sí tenía cosas que hacer, pero dije, ya me voy a mi casa, me está yendo muy mal. Y ya llegué a mi casa, me metí a bañar y pues yo hablando con el Señor, Señor, ¿por qué no me proteges? ¿Por qué no me defiendes? Soy tu hija. Amén. Entonces el Señor me empezó a revelar, pues, en qué yo estaba mal, en lo que yo me había equivocado, porque en el almacén me dieron opciones, ¿no? Pero como yo ya estaba molesta, yo ya no quise nada y me fui, ¿no? Y en la segunda situación, sí la persona tuvo la culpa, pero tal vez yo pude dar mi brazo a torcer y quitarme, ¿no? Aunque diría yo, pues era mi carril, sí era mi carril, pero aún así me pude haber quitado para evitar conflictos. Pero sin embargo yo estaba en que era mi carril y que, y Señor, y hazme justicia, es mi carril. Pero
Ya cuando llegué a la casa y me puse a reflexionar y a hablar con Dios, pues Dios me mostró que en ambas situaciones Dios estaba trabajando con mi necedad. Amén. Pero yo seguía necia y aferrada. Y Dios me hizo ver de que pues Él quería trabajar en mí, conmigo, esa parte. Por eso Él usó de personas, no era el diablo, no era un ataque del enemigo, era el mismo Dios poniéndome en situaciones para que yo pudiera pasar esa prueba. Y después, pues ya después me avergoncé con Dios, le pedí perdón y Señor, pues ya pasé esta prueba, no, digo, ya la reprobé, perdón, ya reprobé esta prueba, pero sé que Dios nos volverá a poner en situaciones donde tengamos que vencer, porque va a pasar una y va a pasar otra y va a pasar otra hasta que tú venzas eso. Y si no la vences, pues ya Dios sabrá, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pero así es cuando Dios quiere que algo venzamos. Y esa era mi prueba y esa fue mi situación y pues esa es mi experiencia. Y me acuerdo que le hablé todavía a mi esposo y yo para platicarle, ¿no? Casi llorando lo que me había pasado. Y ya cuando llegó él y pues yo ya estaba, ya Dios me había confrontado, ¿no? Y Amén. me dice mi esposo, no, pues es que yo eso mismo te iba a decir, pero no te quise decir nada por teléfono. Entonces, pues nada más les quería platicar un poco mi testimonio de cómo Dios a mí me quiso, ¿no? Probar y procesar. Amén. Y es que es necesario. Muchas veces vemos a los líderes, a los pastores, a los profetas, a los evangelistas, a los apóstoles, a maestros. Los vemos y nosotros queremos ver como ovejas, como nuevos creyentes, queremos ver un líder fuerte, una líder fuerte que vive de victorias, que vive sin procesos, que vive sin problemas, que sabe, en todo se la sabe hacer, de todo sale victorioso y no tiene problemas, pero créanme, que no está mal de repente contar que también somos carne y que también vivimos procesos, también vivimos situaciones, porque la gente se siente a veces desanimada. Yo me acuerdo cuando yo recién llegué al Evangelio, leía la Biblia y estaba leyéndola y tratando de entenderla y trataba de hacer todo lo justo, todo lo bueno que dice la palabra, pero fallaba en una y fallaba en otra y me sentía muy mal, hasta que un día dije, Señor, qué duro es tratar de ser como tú, pero me voy a esforzar para tratar de llegar a la estatura del varón correcto, del varón perfecto, para ser digno de que me abra las puertas de los cielos. Y es lo que entendí. Pasamos situaciones, nos equivocamos y fallamos, pero más sin embargo, sigue caminando, sigue creyendo que Dios te restaura. Líderes, pastores, esto que voy a decir casi no se dice, casi no se habla, pero yo los entiendo. Yo entiendo que también son humanos, también son hombres y mujeres, también nos equivocamos, también fallamos. Pero eso sí, líderes y pastores, si un día fallamos con alguien y reconocemos nuestra falta, vayamos y pongámonos a cuentas con la persona que ofendimos, que dañamos. ¿Por qué? Porque fallamos, somos humanos, somos humanos. Claro, voy a aclarar esto porque luego la gente es muy inteligente y agarra y dice, el hermano Jorge dijo que no hay problema con la falla. Hay de fallas a fallas. En este caso, mi esposa falló porque andaba molesta y se emuló y se vino molesta. No lo voy a comparar a una falla de un engaño, de vender droga, de hacer algo indebido. No lo voy a comparar porque tú sabes bien que eso está mal, pero hay errores que a veces cometemos que no podemos dominar a veces nuestra carne, nos gana la carne, contestamos mal, miramos mal, reaccionamos mal, pero eso no daña tanto como otras cosas. Y no te digo que sean menores, pero hay cosas mucho más difíciles de procesar, que no creas que yo te estoy diciendo, peca, no pasa nada, no, sí pasa, pero hay cuestiones que Dios está tratando contigo que son muy leves, el carácter. Dios permite situaciones para ir moldeando nuestro carácter. No es fácil, iglesia, yo mismo me equivoco mucho. Yo mismo me equivoco. A veces soy un poco acelerado. Y muchas veces ahorita hay mucha gente que no soporta la corrección, no soporta la exhortación y agarran y a la primera, vámonos a otra iglesia. Se van a otro barco pero sin Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo ahí te estaba trabajando. Ahí Dios te estaba trabajando. Ya cuando Dios te mueva, hay que aprender a escuchar a Dios bien, a entender a Dios bien, porque muchas veces, como decía mi esposa, no lo vas a oír, pero te va a poner el sentir como al hacer, pídele confirmación. No agarres lo primero.
porque muchas veces la gente agarra lo primero que les conviene y conforme andan en su corazón y en su alma. Dicen, sí, dijo el hermano que no tengo por qué soportar al esposo. Estoy diciendo algo. Trabaja y sé de ejemplo para tu esposo, para que tu esposo cambie y venga a Cristo, se vuelva a Cristo. Porque el testimonio tuyo es el que va a hacer el cambio en tu casa. Así que, por más aguas que vengan a tu barca, por más problemas, situaciones, vientos y aguas que vengan, no te apartes de Cristo. Porque si Cristo está en tu barca está segura. Aunque pases por el fuego y aunque pases por las aguas, no te ahogarás ni te quemarás, porque Cristo está ahí. Cristo está ahí para librarte, para sanarte, para libertarte. Y pregúntale al Padre, pregúntale a Jesús, al Espíritu Santo, ¿qué me quieres enseñar? ¿En qué quieres trabajar en mí? Revélamelo. Yo clamo a ti con un corazón manso y humilde, humillado y quebrantado, para que me clames. Hay veces en que no hay respuesta muy pronto, pero no dejes de creer, no dejes de estar en la barca de Cristo, no dejes de congregarte. Por eso dice la palabra, no dejar de congregarse como muchos tienen por costumbre, porque en esa congregación Dios te está formando, porque en esa congregación Dios te va a enseñar, porque en esa congregación Dios está haciendo la obra en ti y para los tuyos. Entonces, ¿qué te digo? No dejes de creer, no seas persona de poca fe, sigue creyendo y no te afanes con cosas. Busca tu llamado, busca tu llamado, porque luego pasan estas situaciones, andamos buscando llamados que no son los nuestros. Queremos servir donde Dios no nos llamó. Entonces, busca tu llamado, no el que tú quieras, sino el que verdaderamente y sinceramente en ese seas funcional. Y busca líderes que te puedan aconsejar bien cuál es tu situación y cuál es tu llamado, para que no te equivoques. Porque luego muchas veces pasa eso. Están lastimados porque están en un lugar, en un llamado que no es para ellos. Simplemente porque se ve bonito, porque está suave, porque muchas cosas. Pero no. Porque ahí donde Dios te llame, ahí vas a ser efectivo. Dijo el Señor a todos los que llamó, sígueme. Sígueme. Es una decisión. Sígueme. Es como decir, nos casamos. Es una decisión, pero la tienes que tomar. Síguelo y no voltees para atrás. Y no mengues en el nombre de Jesús. Amén. Por hoy sería todo. Muchas gracias por quedarse hasta el final y esperamos vernos próximamente con otro episodio más. Esperamos que realmente haya sido de edificación para tu vida esto que hoy te hablamos. Amén. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Dice Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No dejes de clamar y no dejes de creer que Cristo es la solución a tu situación, a tu problema, porque Él tiene la solución. Solamente sigue creyendo. Y ahora sí, vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, en esta hora, en esta noche, en este día, Señor, yo te pido, Padre Santo, que seas tú, Señor, cubriéndonos, Señor, a nosotros y a los que van a ver este podcast, Señor, que sea de bendición, Señor. Limpia su mente, su espíritu, su alma y su corazón, Señor, para recibir la palabra, Señor. Que esta semilla vaya y haga lo que tenga que hacer, en lo que tenga que hacer, Señor. Que en el nombre de Jesús, Señor, dale la fuerza, dale la fortaleza y dale la fe, Señor, para seguir caminando y seguir creyendo, Señor, en que tú tienes una solución a su problema, Señor. Que ellos nada más tienen que clamar a ti, Señor, y creer, Señor, fuertemente, Señor, que tú lo vas a hacer, Señor, y esperar en ti. Y si no pasa, Señor, es porque tú tienes un plan, Señor, más allá de lo que sus ojos y su corazón y su alma quieren, Señor. Que los planes que tú tienes son de bien y no de mal, Señor. Que no nos vas a permitir ninguna prueba que no podamos sobrellevar, Señor. Ni nos vas a dar ni una carga que no podamos cargar, Señor, ni llevarla, Señor. Tú nos vas a dar, Señor, pruebas y cargas que podemos llevar y en las que tú nos vas a demostrar tu poder, tu autoridad y tu gloria, Señor. Sácanos, Señor, de los problemas, de las situaciones y haznos, Señor, resplandecer, Señor. Que dice Isaías, Señor, que la luz de Jehová ha venido sobre ti. Levántate y resplandece, porque la luz de Jehová ha amanecido sobre ti y la gloria de Él también está sobre ti, porque eres más que vencedor en Cristo Jesús.
En el nombre de Jesús, cubre este tiempo con la sangre del Cordero y cancelamos toda enviación, cancelamos y en el nombre de Jesús cancelamos todo golpe contra golpe, golpe bajo, golpe colateral y venganza contra venganza, Señor, que el enemigo quisiera enviar, Señor. Cubrimos las pantallas, cubrimos los nombres y cubrimos en el nombre de Jesús tu vida, también tu familia, tu trabajo, tu negocio, tu escuela y tu casa. Que Dios te prospere en todo lo que hagas. En el nombre de Jesús. Amén, Amén. amén y amén.